Espero que hayáis descansado, que hayáis cogido fuerzas y vamos a empezar con la segunda jornada. La segunda jornada viene cargada de muchos temas, esperamos que resulten interesantes, que haya debate, que haya participación, y vamos a empezar con uno de los platos fuertes, que es una charla que nos va a dar Gloria Fraga sobre dilemas éticos del cribado genético en individuos asintomáticos. Gloria es nefróloga pediatra, trabaja en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, también trabaja en el Hospital Vall d'Hebron y bueno, es una persona muy activa en el grupo de hereditarias, ha colaborado en la traducción de las guías de poliquistosis y bueno, es una persona, un referente en la nefrología pediátrica y nada, deseando escucharte, Gloria. Gracias. Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación para estar aquí. Y muchas gracias a los asistentes, que es tempranito y se agradece. Es un tema muy interesante, un poquito difícil, yo diría, es todo un reto y los retos siempre son atractivos. En esta charla me voy a centrar principalmente en las pruebas genéticas de individuos asintomáticos de riesgo, es decir, que tienen algún familiar con una enfermedad genética identificada y caracterizada. Cuando hacemos un panel de cribado puede ser dirigido en función de los antecedentes familiares o étnicos o bien puede ser un panel de cribado ampliado incluyendo múltiples genes y enfermedades y la utilidad clínica del panel de cribado depende claramente de la expresividad y la penetrancia de las variantes detectadas. Podemos detectar variantes que tienen muy poquita penetrancia y que nunca se van a traducir en enfermedad. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también el impacto ético y psicológico del cribado genético, gestionar bien el tema de la ansiedad y, sobre todo, también el tema de la confidencialidad de los resultados. Si hablamos de dilemas éticos, solo dos palabras para comentar que a raíz de los abusos que se hicieron con las personas hace muchos años en el ámbito de la investigación, fue necesario crear una serie de códigos éticos que aquí vemos en la diapositiva reflejados con el área geográfica de la declaración y el año. Estos códigos éticos no son normas, mandatos o derechos definitivos, digamos que constituyen un marco ético universal que permiten o pretenden poner un poquito de orden en este tema. No son leyes, pero sí que es verdad que la mayoría de los estados los han ido incorporando a sus legislaciones. Estos principios hay que decir que también tienen sus limitaciones y controversias y básicamente son cuatro. Son el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. El principio de autonomía es que los seres humanos somos entes autónomos para decidir qué pruebas hacer, qué pruebas no hacer, qué resultados recibir, qué resultados no recibir y el exponente máximo del principio de autonomía es el consentimiento informado. La beneficencia es, lógicamente, hacer el bien, hacer pruebas que nos vayan a llevar a un beneficio, a diagnosticar una enfermedad y a tratarla. La no maleficencia es, primero de todo, no hacer daño, procurar no hacer pruebas que no nos lleven a ningún sitio o que nos lleven a una discriminación genética y, por último, tenemos el principio de justicia, que el principio de justicia sería pues, que no haya discriminación en el acceso a las pruebas genéticas y a las intervenciones que de ello se deriven. Dicho esto, uno de los aspectos éticos que más, un desafío ético es el hacer pruebas genéticas en individuos de riesgo asintomático para una enfermedad que no tiene tratamiento, sabiendo que, ya se ha ido hablando en sesiones previas, que tenemos siempre la posibilidad omnipresente de que podamos encontrar variantes que no siempre es fácil, y esto pueden hablar con más propiedad los que hacen los informes genéticos que yo, no siempre es fácil definir o clasificar las variantes patogénicas. Podríamos establecer este algoritmo. Este algoritmo nos indica que hacer pruebas genéticas en individuos asintomáticos de riesgo podríamos tener dos escenarios posibles. Por un lado, que se trate de enfermedades en las cuales podemos adoptar medidas de prevención y o tratamiento, que serían enfermedades accionables, en cuyo caso no tendremos ningún conflicto ético,
O bien, hacer estudio genético en individuos de riesgo asintomáticos para una enfermedad para la cual no existen medidas de prevención o tratamiento, y en este escenario clínico sí que entraríamos en conflicto ético, especialmente si se trata de menores y especialmente si se trata de enfermedades que se van a presentar en la edad adulta. Y centrándonos en el caso de menores asintomáticos, sanos, de riesgo, hacer estudio genético, tendríamos dos escenarios posibles. Un escenario es hacer un estudio genético, pues porque la familia lo solicita, queda más tranquila si se le hace un estudio genético. El profesional que lleva al menor tiene la opción de ofrecer el estudio genético, por lo tanto, la familia lo quiere, el profesional puede ofrecerlo, vamos a hacer el estudio genético ahora, esta sería una opción. Y la otra opción es, dado que es un menor y es una enfermedad sobre la cual no vamos a actuar ahora, diferir la exploración hasta que el menor tenga la madurez suficiente para incluir al menor en la decisión. A nivel de la literatura, a nivel de las sociedades científicas, esta balanza se inclina claramente hacia el comentario de la izquierda de la diapositiva. Que se incline claramente hacia la izquierda de la diapositiva no quiere decir que tenga que ser así, sí o sí. De ahí que tengamos dilemas éticos. Un mismo escenario clínico para una familia, la opción más correcta puede ser la A, el mismo escenario clínico para otra familia, la opción más correcta puede ser la B. Es verdad que siempre buscamos el beneficio del menor y el beneficio del menor y el razonamiento para no hacer la prueba es que no se deriva de esta prueba ahora, en este momento, un beneficio directo para el menor. Vamos también a respetar el principio de autonomía del menor, también el principio del derecho a no saber, y vamos a diferir la prueba, no la vamos a hacer en este momento, porque la prueba genética no reporta ningún beneficio médico. Pero también es verdad que para una familia determinada esta decisión puede parecer pues, una decisión como paternalista, egoísta, simplista, y realmente puede generar problemas pues, de angustia, de ansiedad, de depresión. La falta de conocimiento puede generar una mayor vulnerabilidad. Se dice que hacer una prueba genética a un niño asintomático genera como un niño vulnerable, pero un niño vulnerable también puede ser el desconocimiento de la prueba genética, depende cómo se mire. Por otro lado, para algunas familias puede ocurrir que no hacer la prueba genética implique que sean padres, que se dice como padres helicóptero, que están hipervigilantes, sobreprotegiendo, consultando pues, con mucha frecuencia por síntomas leves o incluso magnificando síntomas. Es decir, que aunque intentamos hacer en esta presentación algoritmos porque pretenden ser didácticos y aclarar las ideas, yo creo que es muy importante transmitir que estos algoritmos no son contundentes e inamovibles sí o sí. Hay una tendencia que tiene su lógica, pero insisto, hay que individualizar y, por otro lado, aparte de que no todas las familias son iguales, no todas las enfermedades a las cuales queremos hacer un estudio genético son iguales y no todas tienen la misma repercusión. No es lo mismo hacer un estudio genético en un individuo de riesgo por un Alport ligado a X que en una poliquistosis renal autosómica dominante. Por lo tanto, son varios factores los que tenemos que tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Entonces, como digo, en líneas generales, no hay razones médicas para prescribir pruebas genéticas predictivas en menores que no pueden decidir para trastornos genéticos que van a aparecer más adelante y para los cuales no hay medidas preventivas o de tratamiento, pero hay que decir que en los últimos años hay un debate cada vez mayor en el sentido de que tenemos que ser un poco más flexibles, como acabo de decir, individualizando pues, en función de la familia e individualizando también pues, en función de la enfermedad genética objetivo de estudio. También me gustaría comentar, cuando hablamos de enfermedades accionables,
todos entendemos como accionables pues una enfermedad sobre la cual pues existen medidas de vigilancia, de prevención o de tratamiento, ¿no? Tenemos intervenciones médicas. Hay que decir que lo que hoy no es accionable, mañana puede serlo, y puede ser que hoy una enfermedad no sea accionable en un área geográfica y lo sea en otra área geográfica. Y también hay que decir que la accionabilidad es un concepto dinámico, no es un concepto estático. La medicina avanza, la evidencia científica avanza, por lo tanto, los protocolos, recomendaciones, guías de seguimiento de individuos asintomáticos pueden modificarse con el tiempo, las asociaciones entre genes y enfermedades pueden modificarse con el tiempo y también pueden aparecer nuevos tratamientos. Entonces, accionabilidad es como ser muy proactivos en el sentido de que disponemos de medidas de intervención, pero en la línea de lo que comentaba ayer el moderador, también podríamos decir que accionabilidad es dejar de hacer pruebas que no necesita el niño, ¿no? Y ahora me meto en la boca del lobo con el ejemplo típico, que siempre es muy controvertido en edad pediátrica, de la poliquistosis renal autosómica dominante. Como sabemos, es una enfermedad cuyas principales manifestaciones aparecen en la edad adulta y no disponemos a día de hoy un tratamiento aprobado dirigido a la patogenia de los quistes en niños. Esto justifica o avala la idea de no hacer un estudio genético rutinario en niños. Ahora bien, también es verdad que cada maestrillo tiene su librillo y el seguimiento de la poliquistosis es muy variado. Y de los pediatras aquí presentes es probable que no coincidamos todos en hacer el mismo seguimiento. Puede haber profesionales que hagan pues, un filtrado, una proteinuria, una eco, una presión arterial al año, y si el niño no tiene la poliquistosis, realmente no requiere ese seguimiento. Uno de los principios que comentábamos es no maleficencia. No maleficencia es no hacer pruebas innecesarias. Por lo tanto, siempre hay que ser flexible, tolerante. Hay una tendencia, hay una evidencia científica, vamos en un camino, pero este camino no es inamovible. Hay que tener una cierta flexibilidad. E insisto, en los últimos años existe un debate claro sobre ser un poquito más flexibles con este tema. Y hablando de hacer pruebas genéticas a individuos asintomáticos de riesgo, hay que decir, y de ahí que tengamos el dilema ético, si no hubiera dilema ético no estaríamos haciendo esta charla, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. ¿Cuáles serían los aspectos negativos? Bueno, pues que es poner una etiqueta, que esto puede generar estigmas, discriminación a la hora de empleos, a la hora de seguros, puede alterar el principio de autonomía, puede alterar la confidencialidad. Esto se aplicaría tanto para personas con un diagnóstico como para personas que estén con un estado de portador. Y es cierto que existen medidas de protección frente a la discriminación genética, pero no son medidas que protejan globalmente frente a todos los aspectos de discriminación. A favor, bueno, pues en un mismo escenario una persona puede reaccionar de una manera y otra persona puede reaccionar de otra. Puede haber personas que realmente digan, yo necesito saberlo, yo quiero saberlo, a mí no me produce depresión ni ansiedad no saberlo, a mí lo que me produce depresión, ansiedad y vulnerabilidad es el desconocimiento. Yo quiero coger el toro por los cuernos, saber lo que hay, me relaciono con otras personas, a mí esto no me altera la cohesión familiar, no me altera la dinámica familiar, al revés, me refuerza la cohesión familiar, busco sistemas de apoyo y me relaciono con otras personas que estén en una situación similar. Esto es una realidad, de ahí que tengamos un gran dilema ético en la toma de decisiones. Me gustaría comentar, aunque comentaba al principio que la charla está enfocada básicamente en individuos asintomáticos de riesgo cuando tenemos un individuo afectado y, por lo tanto, iremos a hacer, luego razonaremos esto, un estudio genético lo más dirigido posible. También es verdad que cada vez más se hacen pues, estudios amplios, ¿no? Se ha ido hablando de los hallazgos incidentales y de los hallazgos secundarios. Dos palabras solo de los hallazgos incidentales y de los hallazgos secundarios. Los hallazgos incidentales son hallazgos que no vamos a buscar activamente, que nos los encontramos, que
los tenemos que gestionar de una manera adecuada. Y simplemente me gustaría resaltar que no siempre es fácil diferenciar lo que es un hallazgo primario que vamos a buscar de un hallazgo incidental. Esto depende de la información que tenga la persona que va a hacer el estudio genético en relación con el fenotipo y con la historia familiar, y también depende de la edad. Si el probando es pequeño, recién nacido, un niño pequeñito, lógicamente el fenotipo se va perfilando con el tiempo. Y me gustaría también comentar dos palabras sobre el tema de los hallazgos secundarios, sobre todo en el tema de debate, luego, que supongo que habrá mucho motivo de debate, uno de los temas podría ser si a nivel de España pues, los grupos de genética van a buscar activamente los hallazgos secundarios. ¿Qué son los hallazgos secundarios? Los hallazgos secundarios, a diferencia de los hallazgos incidentales, son unos hallazgos que vamos a buscar activamente. Hay una lista de genes altamente accionables y penetrantes, esto es básico, altamente penetrantes y accionables, y que vamos a buscar sistemáticamente independientemente del motivo por el cual yo le hago el estudio genético al individuo e independientemente de la edad, es decir, que entramos en el tema de menor, donde los dilemas éticos siempre son mayores, e independientemente de la edad e incluso a nivel prenatal. Como vemos aquí, el Colegio Americano de Genética está muy por la labor de ir a buscar hallazgos secundarios. Es una lista que, cuando todo empieza en el 2013, incluye 56 genes y en la última versión de agosto del 2025 ya incluye 84 genes. Como vemos a la derecha de la diapositiva, a nivel europeo sí es un poquito más cauto con este tema. Vamos con pies de plomo, no vayamos tan embalados. Vamos a hacer estudios pilotos rigurosos sobre el tema de los hallazgos secundarios. Vamos a tener en cuenta el principio de la autonomía. Vamos a tener en cuenta el principio del no saber. Vamos poquito a poco, no hagamos listado, vamos acotando un poquito más. Las enfermedades de los hallazgos secundarios, lógicamente, son enfermedades que van a buscar, bueno, son un listado de genes que es dinámico, hay genes que caen de la lista, hay genes que se incorporan, como digo, empezamos con 56 y estamos con 84, y sobre todo son genes pues, relacionados con procesos de cáncer, con enfermedad cardiovascular, con enfermedades metabólicas, y luego hay un grupito de 5 o 6 enfermedades diferentes. Por curiosidad, para saberlo, que nos toque a nefro, está la enfermedad de Fabry y luego enfermedades de nefro más que nada relacionadas con procesos cancerosos. Creo que es un tema de gran calado, y que ofrece muchísimos dilemas éticos si realmente hemos de ir a buscar activamente una lista de 84 genes accionables y altamente penetrantes, entre otras cosas porque la persona que haga el informe tiene que tener mucho conocimiento, ya no es solo enfermedades renales, y además tiene que tener pues, disponibilidad de tiempo. Como vemos aquí, siempre que es en menores, los dilemas éticos se multiplican, ¿no? Entonces, es difícil, y de hecho no existe, un consenso internacional sobre que se posicione en cuanto a los hallazgos incidentales, a los hallazgos secundarios y al estado de portador. Aquí tenemos, pues no vamos a comentar con detalle, pero a nivel de España pues hay unas recomendaciones, a nivel europeo hay otras, a nivel americano pues hay otras, ya acabamos de hablar de la lista. Y, para atrás, para aquí, vale. Y luego vemos, pues bueno, a nivel de Reino Unido, a nivel de Francia, a nivel de Canadá, hay matices, es inevitable que haya matices, porque no somos autónomos, no todos pensamos, autómatas, no todos pensamos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo más importante? Pues probablemente la información, el asesoramiento genético, hablar antes de la prueba y después, hablar de lo que vamos a hacer, de lo que no vamos a hacer, con lo que nos podemos encontrar, qué vamos a informar y qué no vamos a informar. Esto dicho en una sesión es muy fácil, luego en la práctica clínica diaria es más complicado. Y me gustaría poner en valor, porque yo creo que es muy oportuno para una sesión de este foro,
que son unas jornadas muy interesantes porque son muy transversales, que incluyen médicos de adultos, médicos pediatras, que incluyen pues, genetistas, que incluyen nefrólogos. Me gustaría poner en valor o dar a conocer, que seguramente pues, muchos ya lo conocéis, este grupo de trabajo internacional que lo que hace es que aborda el tema de las pruebas genéticas en las enfermedades renales, con lo cual nos toca de lleno. En este grupo de trabajo está Elizabeth Ars, que la tenemos por aquí en el público, y vemos que hay incluidos muchos especialistas. Están prácticamente todos los especialistas que se nos puedan ocurrir, incluidos pacientes, que nunca debemos de olvidarnos de los pacientes que estén presentes, y, por supuesto, ética. Entonces, este grupo de trabajo, mediante el método Delphi, nos proporciona 56 recomendaciones sobre pruebas genéticas en enfermedades renales, o sea que nos viene perfecto, ¿no? Se centra básicamente en enfermedades monogénicas, pero, que me corrija Elizabeth si no, tienen como en mente el poder llegar a identificar factores genéticos de riesgo de enfermedades renales oligogénicas o poligénicas. Pero en este momento nos proporcionan 56 recomendaciones. Y en la línea de lo que decía al principio, si estamos hablando de individuos asintomáticos de riesgo, hacer estudio genético, se recomienda acotar el estudio genético, no, digamos, matar moscas a cañonazos, no es necesario hacer un exomo-genoma. He comentado un poquito lo de los hallazgos incidentales y los hallazgos secundarios, que los vemos básicamente cuando hacemos un exomo-genoma, porque cada vez se van haciendo más y yo creo que está bien comentarlo, pero nos hemos de quedar con la idea de que normalmente lo más correcto es dirigidos, y este grupo de trabajo internacional pues recomienda un poquito en esta dirección, el hacer el estudio genético lo más dirigido y teniendo en cuenta que podamos actuar de alguna manera desde el punto de vista preventivo o de tratamiento. Y cuando se trata de niños menores de 18 años, pues un poquito en la misma línea, ¿no? Pues ver que podamos adoptar alguna medida pues de prevención, alguna medida de vigilancia, alguna medida de tratamiento. No nos vamos a repetir, pero como son 56 recomendaciones las que se abordan y hay 4 que realmente se refieren a individuos asintomáticos, aquí quedan reflejadas, ¿no? Es un poquito más de lo mismo. Enfermedades monogénicas, enfermedades mendelianas, que podamos, familiares de primer grado, que podamos actuar activamente y también se tiene en cuenta, naturalmente, pues, la toma de decisiones desde el punto de vista de asesoramiento genético reproductivo. Y, por otro lado, bueno, siempre hacer el estudio genético de entrada en la persona afectada o que pensamos que está afectada y luego pues iríamos a hacer el estudio de los familiares. En este mismo grupo de trabajo internacional, no voy a comentar el algoritmo con detalle, pero dice lo que acabamos de decir, es decir, hacer el estudio genético en la persona afectada, familiares de primer grado, pensemos en la accionabilidad, pero yo haría ese matiz de accionabilidad, es ser proactivos en hacer, pero accionabilidad también es dejar de hacer pruebas innecesarias, podríamos establecer un poquito ese matiz. Y también, bueno, se aborda el tema del donante del riñón, que cuando hay un contexto familiar genético que no esté del todo claro, lógicamente, pues el sentido común, aparte de la evidencia científica que tiene que guiar nuestras vidas, el sentido común no es menos importante también que la evidencia científica y hemos de tenerlo en cuenta. Creo que es un grupo de trabajo que nos puede orientar mucho, porque pruebas genéticas y riñón es el objetivo de estas jornadas, con lo cual, en sucesivos años, Elizabeth, estaremos muy pendientes de lo que nos vayáis aportando en esta dirección. Pero nosotros tenemos leyes a nivel del Estado español también, ¿no? ¿Y qué nos dicen las leyes con respecto a este tema? Tenemos legislación. Entonces, aquí tenemos para los análisis genéticos presintomáticos criterios de inclusión. Bueno, pues si tenemos un individuo en el cual un individuo de riesgo, porque forma parte de una familia en la cual tenemos caracterizada una enfermedad genética, caracterizada e identificada, se han de cumplir uno de los dos criterios que tenemos aquí. O bien que podamos diagnosticar una enfermedad que podamos tratar precozmente y, por lo tanto, minimizar la mortalidad derivada de esa enfermedad, o bien que el estudio genético nos permita pues, tomar decisiones desde el punto de vista reproductivo.
y la ley española que nos dice en relación con menores. Bueno, pues un poquito lo que estamos diciendo pues a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, si son enfermedades que aparecen en la edad adulta, siempre que sea posible, pues lo diferimos hasta que el menor tenga la madurez suficiente como para hacerlo partícipe, siempre y cuando no podamos actuar antes, ¿eh? Y hay que estar seguros de si podemos actuar o no de alguna manera. Y yo insisto, dejar de hacer pruebas innecesarias es actuar de alguna manera. Y luego, si son enfermedades que aparecen en la infancia y que pueden ser prevenidas o tratadas adecuadamente, pues lógicamente sí que vamos a hacer el estudio genético, es incuestionable, pero lo hemos de hacer lo más cerquita posible al momento en el cual podemos implementar esas medidas. A modo de algoritmo, podríamos decir que un test diagnóstico genético predictivo y presintomático, menores asintomáticos para enfermedades de la edad adulta. Nosotros podemos hacer algo en la edad pediátrica, podemos hacer prevención, podemos hacer alguna medida preventiva, sí, pues hagamos la prueba genética. No podemos hacer nada, aparece en edad adulta y ahora en edad pediátrica no podemos hacer nada, pues vamos a diferir la prueba. ¿Qué vemos a la derecha? Enfermedades que se manifiestan durante la infancia pueden ser tratadas o prevenidas antes de la edad adulta. Hagamos el estudio cuanto antes y la respuesta es sí, obviamente. Son enfermedades que se manifiestan durante la edad adulta, pero que no pueden ser prevenidas o tratadas en la edad antes de la edad adulta. No, hay menos justificación para correr a hacer un estudio genético. Que haya menos justificación no quiere decir que no se pueda hacer. Insisto, aunque en esta charla estoy poniendo varios algoritmos, uno de ellos es del grupo internacional, con lo cual no, es intocable, yo creo, los míos son cosecha propia en función de la literatura y me gustaría transmitir flexibilidad, no contundencia, tendencia, individualizar según familias e individualizar según tipo de enfermedad genética en cuestión. No son todas las enfermedades genéticas igual. No sé cómo vamos de tiempo, ¿vamos bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, más que nada que tengo interés que quede tiempo para el debate, porque creo que 2 minutos, perfecto. Vale. Entonces, ya para ir terminando, comentar que los principios de la bioética no frenan la investigación ni el rigor científico, al revés, lo refuerzan. Y son aplicables a la investigación y son aplicables a la práctica clínica diaria. Y ahora me gustaría resaltar simplemente que hay muchos aspectos éticos que se identifican cuando se hacen pruebas genéticas en enfermedades renales. Hay muchos aspectos éticos que se identifican cuando hacemos un genoma a un menor, 106 aspectos éticos cuando nos planteamos hacer un genoma a un menor. El que se identifiquen aspectos éticos no quiere decir que no se puedan hacer pruebas éticas, quiere decir que tendremos que dar salida a esas respuestas, que yo creo que la mejor salida es el asesoramiento genético, la información, el consentimiento informado, veraz, comprensible y con una información lo más detallada posible. Estas son revisiones sistemáticas de gran interés que identifican aspectos éticos y que siguen la teoría ética del principialismo. El principialismo es estos 4 principios éticos que comentábamos antes. Me gustaría comentar, yo antes planteaba, yo no sé si a nivel de España los grupos de genética van a buscar activamente 84 genes altamente penetrantes y seleccionables y accionables, perdón. Hay un trabajo español que aborda este tema, coge la versión en la cual se analizaban 59 genes y parece que la aceptabilidad de hacer este estudio realmente es muy alta. Bueno, ahí lo dejo. Creo que es un tema de gran interés. Por otro lado, los hallazgos incidentales no siempre sabemos muy bien cómo manejarlos, ¿no? Veo que hay un trabajo reciente que proporciona unos algoritmos en función del tipo de variante y en función de la posibilidad de intervención. Tal vez nos pueda ayudar en la toma de decisiones con los hallazgos incidentales. ¿Qué hallazgos encontramos? ¿Qué podemos informar y qué no podemos informar?
Y ya, para ir terminando, y ya quedan las últimas diapos de reflexión, simplemente decir que, como comentaba al principio, básicamente me centro en esta charla en el estudio genético de individuos asintomáticos de riesgo, con un miembro de la familia afectado, pero que sepamos que disponemos también de un trabajo español reciente que aborda el tema del cribado genético de portadores que se aplica a personas sin antecedentes personales ni familiares de enfermedades genéticas y que es un trabajo interesante porque es en nuestro medio y porque agrupa a muchas sociedades científicas que están implicadas en el tema. Decíamos antes que los principios de bioética no son leyes, que no son derechos, normas o mandatos definitivos, pero que la mayoría de los Estados los han ido incorporando a sus legislaciones. Y a nivel de España, pues también. Y aquí tenemos las leyes, la Ley de Autonomía y la Ley de Investigación Biomédica, que también he tenido en cuenta a la hora de elaborar esta charla. Como reflexión final, decir que la indicación de los análisis genéticos debe de vincularse sistemáticamente al consejo genético, al asesoramiento genético. Yo creo que ahí estará la clave de intentar empezar a resolver todos los aspectos éticos con los que nos vamos encontrando, asesoramiento genético antes y después de la prueba, informar sobre el rendimiento diagnóstico, las implicaciones clínicas y posibles hallazgos incidentales, sobre todo cuando hacemos estudios amplios, ¿no?, de tipo ESOMA o genoma, que es cuando tenemos más probabilidad de encontrarnos, que el cribado debe centrarse en enfermedades clínicamente accionables, donde la detección precoz modifica el pronóstico mediante prevención o tratamiento, mediante cambios y vigilancia, insisto, porque dejemos de hacer pruebas que no tocan. El respeto a la autonomía y el consentimiento informado son fundamentales en el cribado genético de individuos asintomáticos, incluyendo la opción de no conocer los resultados. La verdad es que conocer los resultados puede beneficiar a terceros, ojo al dato, y aquí surgen más dilemas éticos. La razón principal para realizar una prueba genética a un menor debe de ser su beneficio directo. Y la última, la realización de pruebas predictivas en menores asintomáticos para diagnosticar trastornos de edad en la edad adulta que no sean prevenibles o tratables. Vamos a intentar posponerlo hasta una edad en la cual el menor sea suficientemente maduro para hacerlo partícipe. Y si se diesen las circunstancias familiares o individuales de que realmente no hacer la prueba genética genera más mal que bien, nosotros no somos más papistas que el Papa. Es decir, hay una tendencia, pero esto no es de obligado cumplimiento y hemos de buscar el bienestar del menor, y todo lo que está dicho en esta charla es buscando el bienestar del menor, pero también hay que buscar el bienestar de la familia, porque el menor forma parte de una familia y el bienestar de la familia repercute también en el bienestar del menor. Y también decir el último comentario, que no por ser el último es el menos importante, yo diría incluso que es el más importante, que es que para que todo esto vaya bien es fundamental que haya muy buena comunicación entre la persona que solicita el estudio genético, que sabe por qué lo solicita, cuál es la historia familiar, el fenotipo, y la persona que hace el estudio genético, que se va a encontrar con muchas variantes, que tiene que saber si son incidentales o no, y esto va a depender de la información que tenga. Y ya no hablemos si vamos a buscar hallazgos secundarios, que este sería pues un tema de más debate. En definitiva, aquí termino. Creo que hay una tendencia, pero con una cierta flexibilidad y buscando siempre el bienestar de la familia. Gracias. Muchas gracias, Gloria, por la excelente charla, la excelente ponencia. Yo creo que nos va a hacer reflexionar a todos. Y tenemos tiempo, hemos empezado un poquito tarde, yo creo que tenemos 3 minutillos o 4 para comentarios o preguntas de la audiencia. Yo empiezo rompiendo el hielo, Gloria. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Claro, yo lo que pasa es que hay mucho subjetividad, porque claro, ¿cuándo se empieza la enfermedad? Por ejemplo, hablamos de enfermedades de inicio en la edad adulta, pero que inicie en la edad adulta no quiere decir que esperemos a que la creatinina o que aparezca la albuminuria, porque muchas de esas ya vemos un sustrato según la fisiopatología
que aparece en estadios precoces, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un matiz un poquito de interpretación. Y después también hay otro en las medidas preventivas, que ayer hablamos por encima. Tratamiento, yo estoy de acuerdo, tratamientos específicos no. A lo mejor medidas preventivas con un nivel de evidencia alto, no. Pero yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que se pueden establecer medidas preventivas diferentes a lo que haríamos en otro individuo sano, o por lo menos de una manera más insistente, con un seguimiento más continuo, reforzando un poquito más a la familia, haciendo a la familia más partícipe, y me refiero a medidas de control de la tensión, de prevención de la obesidad, de buenos hábitos, ¿no? Y yo creo que eso, sin duda, modifica y debe lentecer la progresión de la enfermedad renal. Entonces, creo que son dos aspectos, como el inicio de la enfermedad y esas medidas preventivas, que también son un poquito interpretables, ¿no?, a la hora de, como criterio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Con respecto al primer comentario, efectivamente, hay enfermedades que tienen las principales manifestaciones en la edad adulta, pero que se empiezan a gestar, nunca mejor dicho, incluso a nivel prenatal o en la edad pediátrica. Y efectivamente, por eso decía lo de la flexibilidad, en el sentido de que probablemente podemos adoptar medidas antes. O sea, en realidad es cuando no podamos adoptar medidas preventivas. Todo lo que tú acabas de decir son medidas preventivas, con lo cual ahí tiene una utilidad el estudio genético. No quisiera transmitir que no podemos hacer estudio genético salvo que tengamos una clínica abigarrada, en absoluto. Si podemos establecer medidas de vigilancia, de prevención, y lo que acabas de decir lo es, está indicado el estudio genético, estás adoptando una medida de vigilancia y de prevención. Efectivamente, no será lo mismo un individuo sano, no de riesgo a priori y que no piensas que tenga ninguna enfermedad, a un niño de riesgo, lo que acabas de comentar de la presión arterial, de los controles. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que la literatura va en esa dirección. Es decir, si tú puedes hacer alguna vigilancia diferente, ya estás siendo proactivo. Y además, hoy en día, que la tendencia es hacer una medicina preventiva y personalizada, ¿no? Es decir, que lo ideal, no hay que esperar a tener una clínica florida para decir ahora le hago un estudio genético. No lo hago antes porque las medidas, de hecho, se habrían de tomar antes. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y luego no sé si me has dicho alguna... Era básicamente... Yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, cuando yo decía el ejemplo de la poliquistosis renal autosómica dominante, también decía, me meto en la boca del lobo, ¿no? Yo solita sin que nadie me lo pida. Es un tema, como sabemos los pediatras, pues muy controvertido, muy polémico, y yo decía, no hay un tratamiento aprobado dirigido a la patogenia de los quistes, y entonces no vamos a hacer un estudio genético. Esto era como muy talibán, como muy contundente. Pocas veces podemos ser contundentes, porque que no haya un tratamiento específico no quiere decir que no podamos adoptar otras medidas que son tan importantes como el tratamiento específico y justamente se las adoptamos con precocidad. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que la literatura no va en contra de lo que tú acabas de decir, va un poquito en esa línea. Efectivamente, a lo mejor, por eso decía lo de los algoritmos, ojo a la flexibilidad, pero medida de vigilancia es lo que acabas de decir. Por lo tanto, se justifica un estudio genético. Por aquí tenemos preguntas. Elizabeth. Bueno, primero felicitarte, Gloria, por la excelentísima revisión que has hecho, como siempre. O sea, sí, llegando como intentando llegar a una conclusión. Para mí, por lo que decís, ¿no? Incluso en la poliquistosis dominante, ¿no? Vais a mirar la tensión, por lo tanto, si no tuviera la variante el niño, en estos casos, evidentemente, si es que los padres lo quieren, pero sería recomendable porque ya sería una acción. Entonces, en los únicos casos que no habría ninguna acción a hacer, para mí sería, por ejemplo, IFT 140, que es esta forma tan leve de poliquistosis dominante y que no tienen ni hipertensión los niños, ¿no? Porque es muy tardío, o bien un Alport dominante, ¿no? Que también, si aparece microhematuria, sería a edades avanzadas. O ApoL1, que no es ni una monogénica, ¿no? Como ya sabemos del double hit que ayer muy bien explicaron. Y aquí terminamos, ¿no? En el resto, ¿cuáles más hay que no podemos hacer nada?
bueno, no sé, yo para decir un resumen de o sea, en los otros casos, evidentemente, si es de aparición tardía y los padres no lo ven claro, no se hace. Pero si los padres como que lo querrían, ¿no? En todas las otras, algo podéis hacer, ¿no? Digo yo. O no, no sé. Pregunto yo en qué casos os encontráis. Se les toma la atención teóricamente, ¿no? ¿Sería suficiente esto para los hijos de pacientes poliquísticos o hay que específicamente ir al nefrólogo para eso? Bueno, contestando un poquito a las dos, ahora te contesto a ti lo de la presión arterial. Lo de la presión arterial en el niño sano no es exactamente igual en todas las comunidades autónomas, ¿no? En el caso de la presión arterial, en el caso de la poliquistosis, se miraría una vez al año. Ahora tenemos las guías, ¿no?, de las CADIGO con el apartado pediátrico. Sobre si ha de ir al nefrólogo, no necesariamente tiene que ser el nefrólogo el que haga este seguimiento, ¿no? Admite matices como todo, pero no necesariamente tiene que ser el nefrólogo, puede, bueno, hacerse la presión arterial, pero yo sí que miraría una vez al año. Entonces, no sé si contesto bien a lo que... Y lo de Elizabeth me resulta más difícil, como todo lo que plantea siempre, también cuando hacemos las sesiones de nefropediátrica en Sant Pau Fundación Puigverd, siempre tiene sus comentarios que hacen reflexionar. Tu pregunta era... que prácticamente podemos hacer algo en todas las enfermedades o que pocas enfermedades habrá en las que no podamos hacer nada. Es probable, yo creo que tenemos que ir individualizando porque en cada enfermedad también van cambiando un poquito, bueno, no es que cambie cada día todo tampoco, pero bueno, los fenotipos, las guías de cómo manejarnos, ¿no?, las asociaciones entre genes y enfermedades, vamos aprendiendo cada día, pero, y un poquito en la línea de lo que comentaba mi compañero y moderador de esta mesa, en la inmensa mayoría de los casos podremos hacer algo. Por eso lo de accionabilidad, cuando definía lo de accionabilidad, porque todos entendemos accionable, pues hacer algo, preventivo o tratamiento. Bueno, o dejar de hacer exploraciones que no tocan, por eso hacía mucho hincapié en eso, ¿no? Si lo de la poliquistosis, por ejemplo, ya lo decía, es muy variado. Puede haber un pediatra que le haga una presión arterial al año y una eco cada 4 años o en la adolescencia, y otro que le haga pues, un filtrado glomerular, una proteinuria, una presión arterial y una eco cada año. Evidentemente es diferente, cada maestrillo tiene su librillo, pero estaríamos dejando de hacer exploraciones, con lo cual es positivo. Yo creo que responder de modo general a tu pregunta es difícil. En cada enfermedad habríamos de ir individualizando, pero algo podremos ir haciendo en la inmensa mayoría, yo creo. No sé si tú opinas algo diferente, como pediatra, que te tengo aquí. Totalmente de acuerdo. 30 segundos, José Luis. Un comentario rápido. Bueno, felicitar por la presentación magnífica y bueno, todos los temas que dejas abiertos para debates amplios, ¿no? No, yo solo a la hora de considerar el equilibrio entre beneficencia y no maleficencia, no considerar solo el aspecto biológico. Determinar a un niño a una edad temprana, bueno, que es un enfermo y que aportarle toda una carga de preocupación, etcétera, puede comprometer su proyecto vital, su manera de comportarse con el entorno, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una respuesta, como tú decías, simple. A mí me ha encantado que esté lleno de matices tu presentación, porque me parece que hay que considerar diversos aspectos, incluyendo el entorno familiar, cómo se puede recibir determinadas cuestiones. Y precisamente pues, uno de los elementos de debate en el ámbito de la bioética está en que uno de los elementos para la demora en cuanto a la realización de test genéticos, pues, por ejemplo, el poliquistosis, pero incluso en variantes que son más tardías, etcétera, bueno, es esperar a que el niño tenga una suficiente madurez como para que realmente él pueda comprender a qué se enfrenta antes de la realización del test genético y no después, ¿no? Entonces, insisto, no es para un sí o para un no, sino un elemento más a considerar que no sea solo el aspecto puramente biológico, sino bueno, que la vida de las personas es algo bastante más complejo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, damos por finalizado.